Bienvenidas todas a este nuevo episodio. Estoy muy feliz porque ahora, como pueden ver, tiene video. Estoy acá en esta plataforma. Estamos en el episodio 3 de la temporada 2. Y aunque estamos acá, también pueden buscarlo en Spotify, pueden escucharlo en audio si no quieren estar en el video completo acá en YouTube. Este episodio, como les contaba, es para mujeres que están pasando por un proceso por el que yo les quiero compartir que estoy viviendo en este momento. Y es el tema de la monotonía. Estoy pasando por un proceso de pasar el día a día, de que todo se vuelve un poco más automático y tenemos estas rutinas, bueno, sobre todo las que somos mamás, rutina de limpieza, rutina de cuidar a los niños, rutinas de casa, ¿no? No estoy saliendo mucho, trabajo un poquito desde casa, entonces el día se me empieza a hacer un poquito difícil y sobre todo en el tema de la búsqueda de Dios. No solo de separarme un tiempo, sino de constantemente sentir su presencia. Así que este episodio se llama Ser Conscientes. Bueno, comienzo contándoles para las que no sabían que en el 2023, ya estamos en el 2025, pero el 2023, mi esposo y yo recibimos una confirmación de parte de Dios en la que nos invitaron a ser parte de un seminario práctico en Ciudad del Este, Paraguay. Estábamos allá ubicados, pasamos un tiempo hermoso estudiando las escrituras, estudiando la palabra de Dios, trabajando en equipos, apoyando la iglesia local. Entonces, como con esto que les menciono, se pueden dar cuenta que nuestra vida era muy movida. O sea, yo me acuerdo que nos despertábamos, yo estaba embarazada, pero teníamos nuestra hija más pequeña, nos despertábamos, la llevamos al colegio, ya habían empezado las clases, entonces teníamos que turnarnos, después eran las prácticas, después había algún evento en la iglesia local, después hicimos amistades hermosas, pasábamos tiempo con nuestros amigos, aprendiendo de nuevas culturas, aprendiendo de nuevas cosas de la vida y era todo como tan fluido y de repente no había una estructura muy clara y para el tipo de personalidad que yo tengo, porque yo soy esa persona que es más de improvisar, más espontánea, no me gusta tanto lo estructurado, empecé a acostumbrarme a esta vida, nos cocinaban, entonces nos sentábamos, pasé como 1 año y medio sin cocinar, sin entrar a la cocina y fue maravilloso, pero de repente se termina esta temporada de nuestra vida y el Señor nos dice, ok, vayan a Chile y ahí es cuando llegamos a Chile. Pero antes de esta experiencia vinieron unos amigos a visitarnos y se dio un tiempo de oración, un tiempo muy, muy lindo, ¿no? Como de los dones de Dios, de discernimiento y empezamos a orar unos por los otros. Y recuerdo mucho una oración que hizo una de las chicas del equipo que vino a visitarnos. Ella me tomó sobre los hombros y empezó a hablar, Señor, yo te pido que tú te hagas presente en la vida de Laura mientras ella está lavando los platos, que ella pueda sentir tu presencia, Señor, mientras está cuidando a los niños, que ella pueda experimentar tu amor, Señor, profundamente mientras cocina. Y para mí, esa oración era no solamente rara, sino que era algo que yo nunca había experimentado. Y yo decía, ¿por qué orar a ella eso sin saber que yo todo el 2024 iba a empezar a vivir una vida de más rutina, más monotonía y me estaba como preparando realmente para lo que se venía? Así que ella hace esta oración, yo la recibo, pero se me quedó muy grabada inclusive y además ustedes saben que yo practico el journal, yo escribo, tengo mi diario de oración. Entonces esa palabra de ella y otra palabra así muy profética que recibí, la escribí en el diario de oración para no olvidarme y las tengo allí escritas. Y de repente llega el 2024, que el 2024 llegamos con mi esposo a Santiago y Santiago, bueno, esta ciudad llega acompañada de muchos retos para nosotros como familia. Empieza mi esposo a trabajar, empiezo yo a estar en casa, limpiar, cocinar, cuidar los niños, llevarlos al colegio, toda ya con 2 hijos, ¿no? Y de repente me siento muy agobiada por la monotonía, empiezo a decir no encuentro a Cristo, y cargado también de mucha ansiedad, cargado de muchas problemáticas alrededor de nosotros. Esto me empezó a generar como una ansiedad muy fuerte, realmente tenía dolores de cabeza, dolores de espalda, lloraba mucho y empecé a clamar al Señor, ¿no? Entonces mi oración empieza a ser, Señor, ayúdame a verte en medio de este proceso. Y el Señor me empezó a hablar mucho de que la plenitud
de nosotros como hijos tiene que estar en Él y no en las circunstancias ni en las situaciones de nuestro día a día. Y era algo que yo no había vivido, así que empecé a orar en esa dirección que el Señor me había dicho. Empecé a decirle, bueno, Señor, muéstrame cómo se vive esto porque no tengo ni idea. Ayúdame a experimentar tu presencia a pesar de las circunstancias, a pesar de la ansiedad, a pesar de la monotonía, a pesar de los pocos ingresos, bueno, a pesar de todo. Ayúdame a experimentarte a ti, ¿no? Entonces, ok, dada esta intro que es como lo que les quería contar de mi experiencia personal y cómo Dios fue hablándome, quiero contarles que vamos a estar viendo 4 formas en las que debemos ser conscientes en nuestro día a día, o en las que yo creo y viví que debemos ser conscientes para poder caminar con el Señor a pesar de las circunstancias. Que el lavar los platos y la monotonía de tener hijos o de estudiar o de trabajar no nos quite el gozo de su salvación. Que se vaya toda ansiedad, oro para que se vaya toda ansiedad, oro para que se vaya toda depresión en nuestras vidas y empecemos a experimentar la plenitud que es Cristo. Entonces voy a hablar de 4 aspectos en los que deberíamos ser conscientes y el primer aspecto es el que Dios más trabajó en mi vida en ese tiempo y es conciencia de su presencia. Entonces el Señor me dijo, tienes que ser consciente que estoy acá y esto lo ha venido trabajando más o menos ya 1 año en mi vida, donde no solamente es conciencia de su presencia en que Él está ahí y me ama, sino que también es conciencia de su presencia de que Él está ahí y yo por amor a Él hago todo con excelencia. Entonces la presencia de Dios, la conciencia de su presencia nos lleva no solo a sentirnos amadas todo el día, sino que nos lleva a ser excelentes, excelentes en lo poco y también en lo mucho, no solamente en lo ministerial, no solamente en la iglesia, sino en la crianza, en lavar, en tener todo hermoso en nuestro hogar, en tener un ambiente lindo, en cocinar para nuestra familia y eso fue lo que empecé a experimentar. Y una de las personas que quiero ir poniendo referencias como de personajes bíblicos y una de las personas en las que pensaba de esta conciencia de su presencia, creo que es Enoc, no sé si están de acuerdo conmigo, pero Enoc en Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. O sea, habla tan poco de Enoc, pero dice algo que anhelamos tanto en nuestro corazón. Quiero caminar con el Señor. Yo creo que eso es uno de los deseos más grandes que tenemos. Quiero continuamente caminar con el Señor. Y él lo hacía, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica una comunión diaria, implica ser completamente cercana a Él. Y una de las cosas que me daba cuenta que estaban interrumpiendo este caminar con Dios era que de repente en mi mente el vivir a Dios era 1 o 2 horas al día sentándome a hacer mi devocional. Sé por encuestas en las redes que muchas me han dicho, mira Lau, la verdad es que no logro ser constante, pero también sé que hay muchas que sí ya lograron el hábito de sentarse. En ese momento yo tenía más o menos el hábito construido y me sentaba y pasaba tiempo en la palabra, pero el Señor me empieza a hablar de caminar con Él, ¿no? De experimentarlo todo el día. ¿Y cómo puedo yo experimentar a Cristo todo el día? Si me separo 1 hora, me siento a leer su palabra, me siento a orar, me siento a meditar en Él, pero todo el resto del día parece que Dios no existiera. Entonces, en este punto vamos a ir dando como algunos tips prácticos para que podamos en el día a día y que tú vayas pensando cómo puedo tomar este tip práctico y llevarlo a mi vida en mi cotidianidad. Entonces, para poder ser conscientes de su presencia, necesito entender que Él está todo el tiempo. Él está mientras yo tengo una discusión con mi esposo, Él está mientras yo estoy amacando a mis hijos para que se duerman. Él está en todo momento y Él está interesado en mí en todo momento, en tener una relación continua. Yo no te estoy diciendo que tienes que estar todo el día leyendo la Biblia, que no hagas las cosas del hogar o que no trabajes o que no estudies, pero el tip que sí te voy a dar es intenta orar en todo tiempo. ¿Y cómo se hace esto en lo práctico, no? Porque este consejo como que nos los han dado mucho, o por lo menos a mí me lo han dicho un montón y nunca supe cómo. Entonces, una de las formas que yo me di cuenta que podía hacerlo es, la mayor parte del tiempo tenemos conversaciones con nosotras mismas, no con nuestro esposo, no con nuestra familia, no con otras personas, es con nosotras mismas en nuestra mente. Entonces, un tip que podemos tener es cada vez que yo tengo un pensamiento de ansiedad, cada vez que yo tengo un pensamiento de duda, cada vez que yo tengo un pensamiento de temor,
cada vez que yo tengo un pensamiento que me quita la capacidad de fe, ¿no? Que me quita como que me mueve, en ese momento yo en vez de recurrir a mi mamá, a mi mejor amiga, a mi esposo, a la persona que sea, yo recurro a Cristo. Y esta es una norma que yo me he estado tratando de poner en los años, que es el primer lugar al que debo ir es a Jesús en oración, aunque esté lavando los platos, y no a mi esposo, y no a mi mamá, y no a mis amigos, sino que tengo que ir, y no a mi pastor muchas veces, sino ir a Cristo primero y entregarle esa carga. Y no solo entregársela, sino que decirle al Señor, ayúdame a entender tu verdad para batallar mentalmente con esta mentira o este miedo o esta ansiedad, ¿ok? Entonces, te reto a que en tu día a día, primero, para tener conciencia de que Dios está en todo, puedas orar en todo, lo que significa en cada pensamiento que tú identifiques en tu cotidianidad que tiene miedo, que está cargado, que tú puedas en ese momento activarte y decir, Señor, vengo a ti en oración y poner eso en la presencia de Dios. Y vas a ir viendo cómo en tu día a día vas a estar orando constantemente. Lo segundo que quería decirles es la conciencia de su bondad. Y esa creo que Dios la ha trabajado desde que yo tengo conciencia, desde que yo recuerdo que Cristo viene a mí, ¿no? Y nos tenemos ese encuentro a mis 19 años, esa experiencia tan hermosa, no sé a qué edad el Señor viene a revelarse a ti, pero conmigo fue a los 19 años, a pesar de que de chiquita había ido a la iglesia. Y una de las cosas que me ha costado entender mucho es cómo en situaciones malas el Señor sigue siendo bueno. Wow, eso para mí ha sido como muy impresionante poder entenderlo. Dios ha tenido que tener tratos conmigo con mucha paciencia, de poquito a mayor, donde yo puedo ver la mano de Dios, la bondad de Dios en situaciones en las que alguien no podría verlas, alguien sin Cristo no podría verlas. Y creo que esto es muy necesario y creo que esto también lo vivió Job. Job es como esa historia, ¿no? De la bondad de Dios, donde él pasa por situaciones que yo digo, creo que ningún ser humano aguantaría solo, situaciones así. Estuvo muy enfermo, perdió toda su familia, perdió todas sus riquezas, o sea, era como la fatalidad encima de un hombre. Y este hombre nunca se permite ir en contra de Dios, ni no se permite decir palabra en contra de Dios. Y hay un versículo que no, acá está, Job, pensé que no lo tenía, Job 1:21, que dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito o alabado sea Dios, depende de las versiones. Y este versículo para mí ha sido como maravilloso porque me he dado cuenta que necesito entender que Dios es bueno en todo momento, no solamente en las situaciones buenas. Y Jehová merece toda la gloria cuando me da y Jehová merece toda la honra cuando no me da también. Entonces eso es muy importante. Entonces una pregunta que tú te puedes hacer para tener la conciencia de la bondad de Dios en tu vida es, en este momento que estoy viviendo, que me siento frustrada, que me siento con ansiedad, que me siento con lo que sea, ¿qué bondad de Dios hay detrás de todo esto? ¿Qué de la bondad de Dios hay en esto? Eso es importante. Necesitamos entender que Dios siempre es bueno. ¿Y cómo puedo hacer esto, Lau? ¿Cómo puedo realmente tener este entendimiento? Lo puedes tener si practicas la escritura o la oración escrita. Yo de verdad las invito un montón porque yo no lo practicaba y cuando lo empecé a practicar me di cuenta que escribimos muchas de las cosas que no podemos decir. Como que en la escritura logramos decir muchas cosas de forma escrita que no podemos decir en voz alta. Entonces necesito alabarlo en todo, pero ¿cómo hago esto? Día a día siéntate. Día a día ten un tiempo antes de dormirte en el que registres en ese diario de oración o en ese cuaderno que tengas, que te puedes ir a comprar ahora mismo, puede ser cualquier cuaderno, escribe en tu día cómo fue, pero tratando de encontrar la bondad de Dios en medio de ese día. Y te vas a dar cuenta que vas a tener tanto para agradecerle a Dios, que en medio de la queja, porque muchas veces nos volvemos como de tener mucha queja, de todo el tiempo ver lo malo, te vas a dar cuenta que en medio de la queja, cuando tú empiezas a hacer este ejercicio de escribirlo, alabarlo en todo y encontrar lo bueno en el día a día que Él hizo o la presencia de Él, cómo se manifestó en bondad en tu vida, te vas a dar cuenta que no hay nada de lo que debemos quejarnos,
que el Señor siempre está ahí. Si Job no se quejó, ¿por qué nosotras nos iríamos a quejar, no? Y lamentablemente vivimos en eso. Y también el enemigo trabaja muy fuerte en nuestra mente para hacernos dudar de la bondad de Dios. A mí me pasa personalmente que yo estoy viviendo una situación y el enemigo llega y planta ese pensamiento que es, ¿y Dios está siendo bueno? ¿Realmente Dios a través de esa situación es bueno contigo? Entonces las invito en la conciencia de su bondad que escriban durante 5 minutos, no tiene que ser mucho tiempo, pero que escriban esto de un resumen del día y encontrar cómo la bondad de Dios está presente. Entonces ya hablamos de 2 temas, ser consciente de su presencia, ser consciente de su bondad, y ahora vamos a hablar de la conciencia que necesitamos día a día de su santidad. David para mí es una persona en la Biblia que maravillosamente, y creo que por eso es conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque él es consciente de la santidad de Dios, pero no solamente de la santidad de Dios, sino que él también es consciente de su pecado. Entonces yo necesito entender que soy pecador y que Dios es santo. Esto es algo que necesito tener como base en mi vida, porque muchas veces empezamos a experimentar lo contrario y se gira esta moneda. Entonces estamos en medio de la queja, estamos en medio de la monotonía, en medio de todo, y de repente empezamos a pensar que yo ya no soy tan pecador porque llevo tantos años de ser cristiano, porque me senté a leer la Biblia todos los días y logré cierto hábito, o por lo que sea, o porque hice algo bueno, ¿no? Y de repente empiezan a cambiar estos estándares y empezamos a pensar, ok, yo no soy tan malo como pensaba, y al parecer Dios no es tan santo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con estos pensamientos, necesitamos en el día a día poder reconocer delante de Dios que yo soy pecador y que Él es santo y que por medio de Él logramos purificar nuestro corazón y por ende tener buenos frutos. Una de las cosas que yo le enseño mucho a mi hija y en la que soy muy enfática, y sé que no todo el mundo le enseña eso a sus hijos, es que nadie es bueno. No me gusta enseñarle a mi hija que somos buenos o que de alguna manera hay mucha bondad adentro de nosotros, porque siento que nos llega a faltar mucho la humildad en el momento que alguien venga y nos dé un reconocimiento. Entonces lo que yo le digo a mi hija es, hija, lo que hiciste estuvo muy hermoso, lo que hiciste fue muy lindo. Dios siempre, somos la creación de Dios y Dios deposita cosas muy bonitas en nuestro corazón. Y Dios nos da esa bondad para poder dársela a los demás. Siempre señalando a Cristo y señalando a Dios y no señalando nuestras capacidades o nuestros frutos. Entonces, si tienes hijos, podrías aplicar eso en la enseñanza. Y si no tienes hijos y también quieres aplicarlo para ti, yo creé un Reels hace un tiempo. Creo que fue uno de los Reels más virales en redes sociales, y este Reel solamente era yo mostrando mi Biblia y diciendo una cosa, pero creo que esa cosa es tan maravillosa y el que lo practica realmente obtiene resultados tan hermosos, porque es leer su palabra. Lo que tienen que hacer es, y este va a ser el tip de la tercera, que es conciencia de su santidad. Ve a los salmos, todos los días léete un salmo, y en la lectura del salmo no solamente lees el salmo, sino que también lo reescribes. A esto se le llama paráfrasis. Entonces tú lo que haces es seguir más o menos la estructura del salmo. Si David está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, tú puedes parafrasear esta frase: Dios, necesito tanto de ti y necesito que me limpies. Estoy diciendo casi lo mismo que dijo David, pero en mis palabras y adaptado a mi situación. Entonces necesitas reescribir los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos tienen esa maravillosa estructura en la que primero David está en medio de su crisis, está pasando un momento muy duro, y de repente empiezas a leer el salmo y al final termina glorificando a Dios, reconociendo que solo Él es bueno, que solo Él puede hacer un trabajo santificador en nosotros. Y cuando nosotros pasamos esos salmos a nuestra situación personal, la sanidad que hay es maravillosa. Es más, les dejo en la descripción de este video el episodio anterior que habla sanidad en las escrituras, si ustedes quieren profundizar un poquito más en este tema. Ok, entonces ese es el tercer tip: reescribir salmos, pasar tiempo en los salmos
parafrasearlos y que sea una oración directa de tu corazón al corazón del Señor. Y la cuarta, y creo yo que empieza a ponerse más difícil porque siento que el Señor trabaja en algunas áreas, de repente va trabajando en que seas consciente de su santidad, después en otra etapa de la vida de su bondad y así, no es que trabaja todas de un momento. Pero la cuarta sería conciencia de que Él vuelve pronto. Y en esta yo le he pedido al Señor, Señor, hazme consciente realmente de que tú estás por volver, porque creo que vivimos nuestro día a día. No sé cuántas veces tú en la cocina cocinando o lavando los platos o tendiendo la ropa, piensas, wow, Jesús vuelve pronto. Creo que muy pocas veces somos conscientes de que Jesús está volviendo, ¿no? De que Jesús viene por mí y que este día será para mí glorioso. O sea, yo a veces trato de imaginarlo y digo, lo que va a pasar parece una película. O sea, es tan glorioso, tan maravilloso, que por eso mucha gente no lo cree. Pero Dios es ese Dios maravilloso, perfecto y grande que va a hacer cosas hermosas con su iglesia y yo soy parte de ese plan. Y muchas veces estoy allí aburrida en mi casa, estoy pensando, no, yo porque estoy acá, debería estar en otra etapa de mi vida, yo debería estar desarrollando mi carrera, yo debería... Pero Dios nos ha dado este momento. Quiero que medites y pienses en el propósito que hay en el momento que estás viviendo ahora. Dios, por ejemplo, me ha hablado profundamente de que el tiempo que Él me está dando ahora es un tiempo de construir las bases eternas en mis hijos. Y eso es algo en lo que yo me estoy tomando muy en serio el rol como madre, que he estado pasando tiempo con mi hija, teniendo conversaciones interesantes sobre Dios, pasando tiempo haciendo devocionales, pasando tiempo orando por las naciones, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha dado. Si tú quieres que Dios te dé mucho, tenemos que ser fiel en lo poco. Y esto, bueno, no lo digo yo, es bíblico. Y una persona que tenía mucha conciencia de la segunda venida es Daniel. Y sé que si yo les digo vayan a leer Daniel, es un poco, digamos, difícil de leer, ¿no? Un poco más complejo de leer. Pero para hacer un resumen muy resumido, bueno, ustedes ya saben la historia de Daniel, saben sobre todo que fue el que lo metieron en el pozo de los leones, que lo metieron al horno con los amigos, etcétera, etcétera. Pero Daniel tiene en Daniel 7 una profecía muy importante que es la de el Hijo del Hombre y también hay una profecía en Daniel 9 que es la de las 70 semanas. Y Daniel está todo el tiempo enfocado, su vida está enfocada en hablar lo que hay en el corazón del Padre y Dios le está dando todo el tiempo a Daniel a hablar de los últimos tiempos. Y nosotros estamos muchísimos años después y muchas veces ni siquiera recordamos que el Señor vuelve pronto. Y creo que necesitamos conciencia de esto, necesitamos orar, necesitamos decirle, Señor, ayúdame a apreciar que tú vuelves por tu iglesia. Creo que muchas veces no apreciamos el amor de Dios porque sentimos culpa. Me han llegado muchos mensajes en redes sociales diciéndome, Lau, siento culpa de no orar, siento culpa de no pasar tiempo con el Señor, siento mucha culpa de saber que Dios me ama y yo no lo amo como Él me ama. Y de repente estamos allí sintiendo mucha culpa y no nos deja disfrutar de la relación con Dios, de su presencia, de la gran noticia de que Él vuelve por nosotros. O sea, Él va a volver por nosotros y habrá allí un banquete y nos sentaremos y por fin lo miraremos cara a cara. Y esto es una noticia que nos tiene que encender el corazón. Y si no nos está encendiendo el corazón, quiero decir una frase muy importante, inclusive este es el lema mío de Proyecto Íntimo, que es conocerlo para amarlo. ¿Por qué conocerlo para amarlo? Porque me di cuenta que muchas veces, no muchas veces, sino todas las veces, no amamos a Dios lo suficiente o lo que pensamos que deberíamos amarlo porque por el simple hecho de que no lo conocemos. El problema no es si Dios me ama o no, ya sabemos que Dios nos ama. El problema no es si yo lo amo lo suficiente o no. Creo que el problema realmente de fondo es cuánto conozco a Dios, porque entre yo más lo conozco, es inevitable amarlo. O sea, es inevitable no amarlo, es inevitable no buscarlo, es inevitable no ser conscientes de que Él está, de que Él nos ama, de que Él es bueno, de que Él es santo, de que Él vuelve pronto. Y cuando vivimos una vida en la que estamos tratando de conocerlo más, en la que estamos
todo el tiempo meditando en su palabra, en la que estamos anhelando su presencia y en la que estamos anhelando su venida, nuestra vida, aunque sea cotidiana, va a empezar a tener estos destellos de luz donde vamos a estar llenas de la valentía del Espíritu Santo para predicarle al carnicero cuando vamos a comprar carne. Vamos a ir a hablar con amigos y dar un consejo realmente traído de Dios. Y creo que esto llena mucho el corazón de una persona. El corazón de una persona es se goza mucho cuando vemos que Dios nos está usando. Creo que esta es una de las alegrías más grandes del ser humano. La alegría más grande, ¿cuál es? Entender que soy salvo y que esto es maravilloso, ¿no? Esa noticia. Y la segunda es ¿cuál? Que Dios me está usando para salvación para otros. Eso es glorioso. Pero para eso necesito tener conciencia de estas áreas, para que mi día a día no sea solamente activismo, mantener la casa limpia, activismo, cuidar a los hijos, y de repente se pasó el día y no buscamos del Señor. Entonces quiero darte un tip práctico para esta última, que me parece ya más compleja, y es cómo logro ser consciente de que Jesús vuelve pronto y vivir una vida en la que estoy extendiendo el evangelio para acelerar su venida, ¿no? Y creo que algo que yo estoy haciendo que me está ayudando a conocerlo más, para amarlo más, es que yo estoy leyendo la Biblia completa este año. Nunca había hecho ese ejercicio, siempre iba leyendo lo que me gustaba, o si estaba pasando por alguna situación, elegía algún libro y lo estudiaba. Pero este año dije, ok, voy a probar leer la Biblia completa. Entonces, la idea es que leas la Biblia o lo que estés leyendo, el libro que estés leyendo, y busques cómo Jesús se revela en ese capítulo que leíste esa mañana, o en esos 2 capítulos que leíste, y lo escribas o hagas un dibujito o como tú quieras, pero o lo medites, pero como Jesús, Dios en forma de hombre, Jesús se está revelando en Génesis, cómo se está revelando en Romanos, cómo se está, y de esa manera poder conocerle más. Porque nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos, y esta es una realidad. A veces queremos llegar a amarlo sin conocerlo, y muchas personas, inclusive gente de nuestro alrededor, en nuestra misma iglesia, nos dice, no, es que te falta amar a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que ser más radical con esto y esto para amar a Dios. Y en realidad, para amar a Dios tengo que conocerlo, ¿no? Si no, lo voy a estar haciendo por presión, voy a estar haciéndolo por temor a una persona, y queremos hacer las cosas por amor a Dios y no por otro motivo. Entonces, ok, estas son las 4 formas en las que necesitamos ser conscientes. ¿Y para qué? Para que nuestro día a día no sea solamente quiero conocer a Dios y de repente no pasa nada más, sino que para que en nuestro día a día podamos ver la presencia de Dios mientras oramos, mientras nos sentamos a reescribir un salmo, mientras estamos allí lavando los platos. Realmente esa oración que hizo esa chica por mí, la hago por todas las que me están viendo en este momento que dicen, sí, Lau, me siento cansada, que ustedes también puedan sentir la presencia de Dios, puedan ver su amor y su bondad en medio de los quehaceres de la casa, de su trabajo o de sus estudios o lo que las tenga abrumadas. Y para cerrar este episodio y para cerrar todos los episodios que se vienen, les cuento que vamos a estar haciendo retos creativos, así que si no te has anotado al canal que se llama Roomies Club, que está en Instagram, pueden ir ya y anotarse allá voy a estar subiendo los retos. Y la idea del reto creativo de cada episodio es que ustedes puedan aplicarlo y no como que pasen a otro video en YouTube y se olviden de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuál va a ser el reto creativo de este episodio? Vamos a pensar en una de las 4 conciencias que creemos que más necesitamos. Lau, yo necesito ser muy consciente de la bondad de Dios en este momento de mi vida. Entonces, elige una en la que pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver cuál es la mayor necesidad en este momento, de qué necesitas ser consciente para que haya una transformación en tu vida, en tu día a día, y trabájala no solamente en escritura, sino que ilústrala. Entonces, haz una ilustración, haz un dibujito allí en tu cuaderno de oración o hazlo y pégalo en la pared en tu habitación, donde hables de la bondad de Dios, de su santidad, la que hayas elegido, y escríbele también al Señor con respecto a esto, cómo te sientes, cómo
Escribe cómo has pensado, pero en realidad cómo quieres pensar. Todos estos ejercicios creativos nos van a ayudar a poder ser más consciente de quién es Cristo, a poder conocerlo más para amarlo más. Así que gracias por estar en este episodio, gracias porque se vienen muchos más y espero verlas muy pronto por acá. Besitos.